y periodo. Antes, en videos anteriores, vimos cómo es la función y igual seno de x, así tal cual está. Vimos cómo graficarla a partir de una tabla y cómo un graficador puede mostrar la gráfica completa uniendo todos esos puntos. Ahora vamos a modificarla un poco agregándole números adelante, multiplicando, y dentro de lo que está afectado por el seno también modificar a esta x. Esto querría decir que a la x la multiplico por un número a minúscula y le sumo otro número b. A todo eso le calculo el seno y después a todo el resultado del seno lo multiplico por el número a. Veamos cómo se ve esto. Por acá tenemos graficada la función seno de x, que la ingresé acá y la queremos modificar su fórmula. Entonces, las instrucciones dicen dar un valor de a mayúscula y un valor de a minúscula que voy a escribir acá para transformar la función seno de x en la función a por seno de a por x más b. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que a mayúscula vale 2. Entonces, la función seno de x de repente la convertí en 2 seno de x. Agregué un 2 multiplicando adelante. Y fíjense que acá en gris quedó marcada la función seno sin modificar y en verde está la función modificada multiplicándola por 2. Como que la gráfica se estiró verticalmente, se alargó. Si pusiera 3, pasaría lo mismo. Se alarga un poco más, 5, y sigue estirándose verticalmente la función. Y si pusiera 0,5, se achica porque son valores más chicos que 1, 0,3, 0,01. Ahí parece lineal, pero no es lineal. A ver si puedo. Se llega a ver levemente. Bien, eso en un primer momento, como primer ejemplo. Para el segundo ejemplo voy a retomar una idea que creo haber mencionado cuando vimos la función seno, que es que cuando la función llega a determinado valor, los resultados del seno se empiezan a repetir. El seno de 0, del ángulo 0, es el mismo que el seno del ángulo 2pi y es el mismo que el seno de 4pi. Entonces, esta porción del gráfico se copia y se pega acá. Y acá también. Eso se expresa diciendo que la función es periódica y que el período es 2pi. Bueno, acá dice 6,28 porque eh, el programa lo expresa así, pero es de 0 a 2pi, esta distancia es 2pi. Ahora, veamos qué pasa si modifico este número a minúscula. Si en vez de poner 1 pongo un 2, el período se achica. La función se empieza a repetir después de pi. Y si en vez de 2 pongo 4, se empieza a repetir después de pi sobre 2. Y si pongo un medio o 0,5, que es lo mismo, la función se empieza a repetir después de 4pi. Ahora les voy a explicar cómo ustedes van a ver eso, ¿sí? Y siempre recuerden que acá en gris tengo la función seno de x. También algo que muestro acá para aclararles es que este número que está acá multiplicando, que yo le puse como valor 0,5, aparece acá. Seno de x multiplicado por 0,5. Ahora, ¿qué pasa si cambio los dos números a la vez? El a mayúscula que está afuera y el a minúscula que está acompañando a la x. Si yo cambio el a mayúscula, se estira verticalmente la función, va a pasar de estar en 1 a pasar a estar en 2 como máximo y menos 2 como mínimo. Y ahora este número lo que hacía era cambiar el período. Si acá esta función se repite a partir de 2pi, el período es de 2pi, cuando cambie este valor 1 por 4, se va a empezar a repetir este valor 2pi
dividido 4 a partir de pi sobre 2. Otra cosa, vuelvo a este que era la función estirada hasta 2, con un 2 acá. Y en vez de 1 pongo 0,5. Esto que se repetía cada 2pi se va a repetir cada 4pi. Entonces pongo 0,5 y ahí está. A la función le lleva 4pi completar su recorrido y empezar a repetirse. Esto que yo lo mostré en este orden lo podríamos pensar al revés, es exactamente lo mismo, vuelvo a 1 y 1. Si acá cambio el periodo y pongo un 2, que ese 2 es el valor que va a estar multiplicando a la x, la función se empieza a repetir cada pi en vez de cada 2pi. Y ahora le puedo cambiar acá el número y estirarla. Si le pongo un 4 va a llegar hasta 4. Los cambios se dan simultáneamente, pero para que uno los entienda, los pensamos en 2 pasos. Bien, para poder entender estas cosas, se les pone nombre a estas características de la función. Qué tan alto llega, cuánto tiempo o cuántas unidades les lleva a repetirse. Esto de cuántas unidades les lleva a repetirse se llama periodo. Y la unidad más alta a la que llega, la altura máxima, se llama amplitud. Amplitud. Entonces, la amplitud de una función trigonométrica, por ejemplo, seno de x, coseno de x, tangente, no la puse, es la altura de cada onda del gráfico. Visualmente es este segmento que está acá, qué tan alto llega la función. Y en la fórmula se ve como este número que acá llamo A mayúscula, que es el que está multiplicando a todo el seno del ángulo. Por otro lado, sabiendo que las funciones trigonométricas se repiten cíclicamente, el periodo es como se llama a la longitud de este intervalo en el que se repiten. Si consideráramos como que la función arranca acá, cuando llega a 2pi comienza a repetirse, así que el periodo es 2pi. Igual recuerden que la función no arranca acá, porque la función se extiende infinitamente tanto para la izquierda como para la derecha, porque el dominio son los números reales. El periodo no se ve explícitamente en la fórmula, pero sí se puede calcular a partir de este número A minúscula. El periodo se calcula como 2pi dividido el módulo, o sea, el valor absoluto de este número. El valor absoluto es considerar el número este en positivo. Si es 3, su módulo es 3. Si es menos 3 o menos 4, su módulo va a ser ese mismo número, pero en positivo. Si acá dice menos 3, va a ser 3. Si es menos 4, va a ser 4. Veamos un par de ejemplos. Bueno, teniendo esto como recordatorio acá arriba, les muestro un par de ejemplos para ver cómo se completarían las tablas que van a tener en la guía número 6. Tenemos que graficar estas tres funciones. El valor A mayúscula es este, el que da la amplitud. Acá y acá es obvio que son los valores 2 y 1/2, pero acá, que no hay nada, no es tan obvio. Y les comento que siempre que no esté el número ahí es porque hay un 1 que no se escribe, porque 1 por seno de x es el seno de x. Bien, que la amplitud sea 1 quiere decir que el máximo está en 1 y el mínimo está en menos 1, que hace que el conjunto imagen sea desde menos 1 hasta 1. Recuerden que el conjunto imagen lo habíamos visto en otros trabajos prácticos, que era en i qué tan bajo y qué tan alto llega la función, todo el conjunto de números por los cuales se mueve la función. Si la amplitud es 2, en el caso de la función 2 seno de x, el máximo es 2 y el mínimo es menos 2, y el conjunto imagen va de menos 2 hasta 2. Y en el caso de la función h de x, que la amplitud es 1/2, el máximo es 1/2, el mínimo es menos 1/2 y el conjunto imagen va de menos 1/2 a 1/2. Y las mismas funciones las tengo en otro cuadro para ver cuál es la amplitud y el periodo. La amplitud dijimos que es este mismo valor A que aparece acá adelante, así que la amplitud son exactamente estos mismos números. Y el periodo, como el periodo está dado por este número que acompaña a la x y hay que hacer 2pi dividido ese número, en este caso la x no está acompañada por nada, es decir que lo podemos considerar un 1 a este número a.
En este caso, de estas tres funciones, la a minúscula vale 1. Cuando hago 2pi dividido 1, todas las funciones me dan con periodo 2pi. Para el ejemplo 2, en vez de cambiar la a mayúscula que estaba acá adelante, cambié la a minúscula, que es el número que acompaña a la x. En esta primera función la a vale 1, en esta la a vale 2 y en esta otra la a vale 1/2. Entonces puse los mismos valores, nada más que significan cosas distintas en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. ¿Por qué? Porque al no cambiar la amplitud, el conjunto imagen va de -1 a 1 en las tres funciones. Pero el periodo sí cambia. El periodo dijimos que se calculaba como 2pi dividido el módulo de a. Entonces, cuando a vale 1, 2pi dividido 1 sigue dando 2pi igual que hoy. Acá cuando hago 2pi dividido 2 me va a dar pi. Y cuando hago 2pi dividido 1/2, dividir por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2. Así que me da 4pi. Todo esto también se puede hacer mirando el gráfico. Si yo les muestro cómo calcularlo a partir de la fórmula. Y si quiero completar esta otra tabla con amplitud y periodo, la amplitud es siempre 1 porque acá no hay ningún número, así que consideramos que hay un 1. Y el periodo son estos valores que tengo acá. Bien, por último, dos ejemplos un poquito más complicados en el que pasan las dos cosas a la vez, pero es más de lo mismo. ¿Cuál es el periodo y la amplitud de la función f de x igual 1/4 seno de 2x? La amplitud viene dada por el número a, que dijimos que es este número que está acá adelante, así que la amplitud es 1/4, y el periodo sale de este valor, pero no es exactamente ese valor. Ese valor a minúscula es 2, y cuando hago 2pi dividido ese 2, me da pi, que es el periodo. ¿Cuál es el periodo y la amplitud de esta otra función? Pasa lo mismo. A en este caso vale 6, es decir que 6 es la amplitud, sin hacerle ninguna cuenta. La a minúscula es este 1/2 que está acá. Con eso hago la cuenta que me va a dar el periodo. Hago 2pi dividido 1/2. Dividir por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2. 2pi multiplicado por 2 da 4pi, el valor del periodo. Esto, ¿para qué lo hacemos? Para que sea más fácil graficar. Graficamos sin hacer ninguna tabla. Sabiendo que la función seno de x sola arranca en 0, 0, porque el seno de 0 da 0, sé que la función va a llegar como muy alto a 1/4 y como muy bajo a -1/4, porque ese es el valor de la amplitud. Así que la función se va a mover por acá y por acá. Va a estar contenida ahí, en esta zona. Y como el periodo es pi, se va a repetir a partir de las pi unidades. Si empieza en 0 y en pi se empieza a repetir de nuevo, va a cumplir su ciclo acá. Y hay que recordar que la función seno hace esta curva. Entonces, pasa 3 veces por el 0. En 0, en pi, que es donde termina el periodo, y en pi sobre 2, en la mitad, pasa por 0 para ir hacia abajo. Entonces, la primera onda va desde 0 hasta pi sobre 2, la segunda onda desde pi sobre 2 hasta pi. Y la dibujo aproximadamente. Les muestro cómo lo dibujo yo a mano. Estos puntos no me sirven. Esos puntos no me sirven porque lo que me sirve es estos de acá, que son de la función. Y grafico a mano para que vean que se puede hacer. Justo más o menos en la mitad, en 1/4, debería llegar al valor 0,25. Ahí llego hasta pi sobre 2 y acá lo mismo, pero hasta menos pi sobre 2. Y desde acá empieza a repetirse. Subo hasta 0,25, llego a 3/2 de pi y bajo hasta menos 0,25. Y así continúa la función. Muy esquemáticamente porque me cuesta dibujar así. Por este lado la función también continúa, hace lo mismo. Va a pasar por menos pi sobre 2 y por menos pi.
y va a venir hasta menos 0,25 y empieza a subir de nuevo. Y acá lo mismo, pero hacia arriba. Y la función continúa para este lado también. Bien graficado sería escribir 1/4 seno de 2x, que sería esa función que ahí aparece. Si borro todo esto, también voy a borrar las rectas. Sería esa función que está ahí. Esa es la función 1/4 seno por 2x. Y como grafico la función del ejemplo 4, igual. Arranco diciendo que la amplitud es 6, así que me voy hasta acá arriba. Hago una recta para delimitar mi función por allá y otra en -6. Esas rectas no son parte de la función, sino que sirven como para guiarnos nosotros. Y mirando el periodo, sé que la función se repite cada 4pi. En vez de repetirse cada 2pi, se repite cada 4pi. Entonces la función va a arrancar en 0, 0. Después va a terminar en 4pi. Y en la mitad va a volver a pasar por 0, 0. Y en la mitad, entre 0 y 2pi, va a llegar hasta 6, que es el valor más alto que toma. Y en la mitad, entre 2pi y 4pi, o sea 3pi, va a llegar a -6, que es el valor más bajo que toma. Grafico. Acá va a ser un poco más fácil. No tiene que quedar con picos la función. Y esta primera parte la volvemos a repetir a los costados. Acá me quedé en 4pi. Como 4pi es el periodo, va a llegar de 4pi a 8pi. En la mitad, en 6pi, va a volver a pasar por 0 y en 5pi va a llegar al máximo, que es 6. Y en 7pi va a llegar al mínimo. Si necesitan más ayuda con esto, les puedo dar más ejemplos. Y lo mismo para el otro lado. Queda esa función. Les muestro cómo sería bien graficada y no hecha a mano. Sería 6 seno de 1/2 de x. Y ahí está. Bastante bien acá al principio, acá se me fue. Ustedes pueden borrar más fácil en sus carpetas. Listo, eso es todo por hoy. Si necesitan más ejemplos, escríbanme. Saludos.